Estamos emocionados de estar nuevamente conectados junto a sus hogares. Carla Blanco visitó los consultorios de destacados especialistas de la salud. El doctor Manuel Mendoza, oftalmólogo especialista en segmento anterior, conversará sobre todo lo referente a los errores de refracción. La doctora Kimberly Flores, especialista en medicina estética avanzada, trae la nueva tecnología para tratamiento facial y corporal Oxigenio. Quédate y conoce sus beneficios. También traemos una excelente opción para las damas que se sienten incómodas en sus partes íntimas. La ginecóloga obstetra Jacqueline Rodríguez conversará todo sobre la labioplastia. La nutricionista licenciada Letmary Sánchez, especialista en microbiota, nos adentrará en el tema de la epigenética nutricional. No te despegues ni un instante y disfruta de Estilo Saludable por Canal I. Amigas de Estilo Saludable, nos encontramos ya con el doctor Manuel Mendoza, oftalmólogo especialista en segmento anterior, para hablar acerca de los errores refractivos. Doctor, gracias por abrirnos las puertas de tu consultorio. Gracias a ustedes por visitarnos, bienvenidos todos. Hablar de los vicios refractivos sería toda una tarde para diagnosticar esto, ¿no? Hablamos de los vicios refractivos desde la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, esa dificultad para ver de lejos, de cerca, antes de experimentar algo que se llama la presbicia a los 40 años, ¿no? Okay. Que eso es otro tema combinado. Sin embargo, tenemos que diagnosticar esto a tempranas edades. Sabemos de niños que cursan con orzuelos, con lesiones, blefaritis, ¿okay? A nivel de los párpados, y esto es porque no han acudido a tiempo al oftalmólogo. Entonces, la miopía, la dificultad para ver de lejos y una buena visión o aceptable visión para ver de cerca. La hipermetropía es cuando vemos mejor de cerca, mejor de lejos, perdón, que de cerca, y el astigmatismo es la distorsión de la imagen. Estos se pueden combinar. Podemos tener miopía y podemos tener astigmatismo. Podemos tener hipermetropía y podemos tener astigmatismo. Okay. Entonces, lo que llamamos un astigmatismo hipermetrópico o una miopía hipermetrópica, ¿okay? O un astigmatismo miópico. ¿Cuáles ¿Okay? son quizás los síntomas más comunes o más frecuentes que se presentan en el paciente? Depende. Si hablamos de la miopía, vemos que los niños se acercan. ¿Por qué hablo de los niños? Porque esto muy fácilmente se diagnostica en tempranas edades, ¿ok? Vemos que la maestra envía una nota a la mamá que no diciendo copió completa. que no copió completa la tarea, que el niño se tiene que acercar al pizarrón para poder llevar la tarea completa o las actividades. Entonces, es a esas edades donde tienen que acudir al oftalmólogo. Okay. Entonces, los síntomas es disminución de la visión, tanto de lejos como de cerca. El niño se pega el dispositivo, el teléfono, la tablet, se pega mucho a la cara y ya la mamá le está haciendo como un llamado de atención. O muchas veces las abuelas. Son las abuelas los primeros que diagnostican en casa: a ese niño le falta leche. ¿Ok? Entonces, a partir de eso podemos nosotros entonces diagnosticar o evaluar o caracterizar a un niño para colocarle lentes o no. Cabe destacar que no todos son partícipes de lente, o sea, no todo el público o el paciente que acude, a veces tenemos una miopía de menos 0,25 o una miopía muy discreta y este paciente no se corrige con lentes. Tenemos que entender que hay grupos etarios y qué te pasa si un niño o un bebé se acerca mucho a las cosas. Tenemos que entender que cuando somos muy pequeños, nuestro mundo es muy limitado. Entonces los bebés siempre van a querer acercarse a la maraquita y ahí no es causa de acudir al oftalmólogo. Okay. Llegamos al oftalmólogo a partir de los 3 años, 4 años, cuando ya cursamos con una parte más académica o hablamos de una edad preescolar. ¿Qué pasa si no es diagnosticado a tiempo en esa edad infantil? Ok, tenemos que entender que pueden existir muchas complicaciones si no se diagnostica a tiempo, hasta incluso cursar con lo que llamamos la ambliopía. Okay. Hace poco estuvimos celebrando la semana de la ambliopía y es porque hablamos de un ojo flojo o un ojo vago cuando no diagnosticamos a tiempo una miopía o una hipermetropía y se desarrolla una agudeza visual o un campo visual distinto en un ojo que en otro. Es lo que comúnmente se conoce como ojo flojo, ojo vago, ojo que no ve, ojo que no quiere alcanzar la agudeza visual correspondiente por cuestión de un desarrollo. ¿Entendemos? Tenemos un paciente que tiene una miopía muy alta en un ojo y no tan alta en el otro, y entonces ahí existe la divariación. Podemos encontrar que posteriormente, por no tener un diagnóstico a tiempo, el paciente pierde la visión de un ojo. ¿Cómo haces el diagnóstico
El diagnóstico simplemente se hace a través de la consulta. Le hacemos una refracción, evaluamos su agudeza visual tanto lejana como cercana, hacemos una biomicroscopía, descartamos incluso hasta estrabismo en la consulta, porque estos enfermedades aleatorias pueden compaginar con esta... Claro, o sea, puedes padecer de ambas. Puedes padecer de ambas, puedes tener estrabismo, pero puedes estar inclusive haciendo una endotropia porque ese ojo no está funcionando bien, no está viendo correctamente. Claro, y es por eso que se está desviando. Es por eso que se está desviando. O más común las exotropias cuando son efectos refractivos. Doctor, en cuanto al tema de la genética, ¿influye en esto? Por supuesto que sí. La miopía es hasta un 90-95% hereditaria. Entonces sí tenemos que entender que si papá es miope, si la abuelita es miope, es muy probable de que tu hijo vaya a ser miope. Entonces ya tienes el antecedente ya personal familiar, claro. Y el familiar. Entonces ya pues es momento de que acudas a tiempo a la consulta con tu hijo. ¿Qué otros factores de riesgo están relacionados con este tema? Ahorita vemos mucho el dispositivo, el uso de las pantallas. Tenemos que hablar de eso. Un paciente no se escapa de lo cotidiano. Un niño que se desarrolla todas sus edades pegado a una pantalla, él va a contemplar o a mantener su campo visual cercano, claro. Y no va a tener, por eso es que siempre va a fijar de cerca todo el tiempo. Totalmente. Entonces eso va a aumentar la miopía. ¿Qué le digo yo a los pacientes? O sea, no está contraindicado la pantalla. Nosotros no hemos visto que han ganado ninguna batalla legal, ni que podemos decirle que o satanizar las pantallas. Simplemente compaginar el tiempo, o sea, dedicarle al chamo, al bebé, al tiempo, esparcimiento, aire libre, que desarrollen sus actividades al aire libre, ¿ok? Esto es muy importante mantenerlo como hábito. Sí, bueno, vamos a usar las pantallas las 3 horas que quieras usarlas, pero posteriormente vamos a ir al fútbol, vamos a ir al béisbol, vamos a ir al parque, no vamos a ir al centro comercial. Claro. ¿Qué está sucediendo actualmente? Quiero tranquilizar al chamo y le doy la pantalla. Y no sabemos que le estamos haciendo un daño. Aumentando la miopía. O sea, y es cercano, no es un futuro que yo te estoy diciendo que vamos a desarrollar un adulto problemático, para nada. Es un niño que estamos creando con problemas no solamente sociales, ojo, que no voy a entrar en campo, sino que también vamos a tener un niño que va a desarrollar una miopía y que ese acercamiento y se va a acercar todo. La tarea, el libro, los cuadernos, él se va a acercar al pizarrón, se va a acercar a la pantalla de televisión, te va a querer ver más de cerca porque obviamente su campo visual ha sido desarrollado de esa manera. Doctor, vamos a seguir desarrollando este tema en el próximo bloque. Amigos, vamos a realizar una pausa y ya volvemos con mucho más de estilo saludable. Continuamos con más información en Estilo Saludable. Sigo en compañía del Dr. Manuel Mendoza, quien es oftalmólogo especialista en segmento anterior, y estamos desarrollando un tema bastante interesante como los errores refractivos. Doctor, en el bloque anterior estábamos hablando acerca de los factores de riesgo, hablamos de las pantallas, pero puede existir quizás otro factor de riesgo, algún traumatismo que pueda desencadenar todas estas patologías. Muy poco probable, ¿ok? Hablamos de que los traumatismos te pueden conllevar, un traumatismo ocular puede desencadenar una catarata y obviamente si tenemos opacidades de medio, ya sea a nivel del cristalino, como lo mencioné en la catarata traumática, o a nivel de la córnea, podemos padecer, eso te va a conllevar a una dificultad o un limitante visual. Okay. Y ese limitante visual te puede generar un leucoma a nivel de la córnea y que puedes ayudar, ¿ok?, con una corrección de lentes. Pudiese darse el caso, pero muy poco probable, ¿ok? Tenemos que entender que esto es otro tema. Los vicios refractivos son pertinentes a nosotros, no es el mismo vicio refractivo que tienes tú, al que tengo yo, no es la misma agudeza visual que manejamos y pues no necesariamente tiene que ser un golpe el que desencadene esto. Claro, un golpe a nivel ocular va a alterar tu visión, va a alterar tu cristalino, va a alterar tu córnea, en grandes rasgos, incluso hasta la retina, y pudiésemos utilizar herramientas como son los anteojos para ayudarte a ver mejor. Pero no... Doctor, perdón que te interrumpa, hablaste de algo que es súper importante, ¿no?, en este tema,
¿Qué papel juegan los anteojos, las gafas, los lentes, como le dicen las personas, en estos vicios refractivos? Pues es el tratamiento inicial, o sea, es para lo que yo denominaría el gold estándar como tratamiento primario para corregir estos vicios refractivos. Unos buenos anteojos, recordar que nosotros tenemos que acudir al oftalmólogo porque es el único, escúcheme bien, es el único que está autorizado para dilatar la pupila. Esta parte, aunque lo veamos soso, no lo es. Claro. ¿Por qué? Porque estamos evaluando a un niño que posteriormente va a desencadenar a desarrollar a ser un adulto y estamos colocándole los lentes que va a necesitar cuando sea más grande. Así es. Entonces, es una cuenta que nosotros tenemos, es dilatar la pupila, no, o mal llamar dilatar la pupila, porque es que el vulgo lo conoce. Nosotros lo que hacemos es una parálisis pupilar. Ok. Porque ¿qué pasa durante el examen? Cuando nosotros hacemos el examen, tú puedes manipular el ojo. El ojo funciona como una cámara fotográfica, como una cámara de video. Él automáticamente, por efectos de acomodación, él puede enfocar y ver lo que quiere ver a distintas distancias. ¿Lo quiero ver de lejos o lo quiero ver de cerca? Él funciona como una cámara videográfica, ¿ok? Entonces, esto lo va a acomodar. Cuando el paciente viene a mi consulta, él puede decirme que alcanza un 20/20, la mejor visión. Pero cuando yo paralizo la pupila, ya no está viendo el 20/20. Y es ahí donde existe el vicio refractivo, ahí donde va a ir dirigido el tratamiento, es ahí donde yo quiero colocar su máxima o su mejor corrección visual. Entonces, esa es la parálisis pupilar, que mal llamada dilatación de la pupila, pero todos conocemos como voy a ir al médico y si no me dilata la pupila no fui al médico, no fui al oftalmólogo. Entonces lo que yo quiero es paralizar la pupila y posteriormente allí calcular, bueno, ¿cómo vistes con la parálisis pupilar? Quiero saber y quiero comentarte que ¿por qué somos nosotros los que queremos dilatar la pupila? Porque estas gotas también tienen sus complicaciones. Claro. ¿Ok? Como por ejemplo, un paciente que tiene glaucoma o que tiene la presión alta del ojo y tú dilatas la pupila, estás cerrando esos canalículos por donde va a fluir lo que es el humor acuoso. Claro. Entonces ahí puedes desencadenar un glaucoma agudo sin saberlo. Claro, y ojo, no es quitarle quizás el mérito a las ópticas porque bien te hacen su trabajo, pero no son los indicados en hacer este tipo de estudios y hay muchos que lo hacen. Sí, hay muchos que lo hacen, incluso hay profesionales oftalmólogos que están dentro de las ópticas, que a ellos los aplaudo y los valoro igual, pero el optometrista no está calificado para colocar. No, yo respeto mucho el trabajo de ellos, ellos no lo hacen, ellos no dilatan la pupila, simplemente colocan una corrección y hacen como un test. Exacto, esa es la palabra. Como un test, ¿ok? Una prueba de lente donde ellos ayudan a la mejor corrección visual. Sin embargo, quiero decirles algo que a los 40 años puedes venir a mi consulta y te dilato la pupila, ahora sí, dilato la pupila, es para evaluar el polo posterior, para evaluar la retina, para evaluar cómo están esas degeneraciones, esas enfermedades por causa de la edad, claro, la degeneración. Doctor, ¿qué otras opciones de tratamiento tenemos para corregir? Ok, siempre el principal es el lente, como lo conoces, las gafas. Hay algunos pacientes que usan lentes de contacto, ¿ok? Que también son unas herramientas muy útiles para el paciente que no se adapta o a veces cuando tienes mucha miopía en un ojo y poca en otra, entonces colocamos para no alterar tu estructura ósea, tu estructura visual, tu costumbre de usar lentes. No puedes andar por la calle con un lente más pesado que otro, ¿no? Pero también está incluso... Hay unas para tratamientos de la ambliopía, cuando hay las maneras de colocarle gotas de atropina en un ojito para ayudarlo. Pero siempre va a ser el lente, siempre va a ser el lente. ¿La cirugía, doctor? Ok. La cirugía tiene un componente muy importante que es la edad. Y el mantenerte durante mucho tiempo con esta fórmula. Tienes que ser constante con tu fórmula, o sea, para yo evaluar o para yo proceder a hacer una cirugía refractiva, ¿ok? Lo que llamamos cirugía refractiva, como la cirugía de LASIK o como la cirugía, una queratotomía radial que se usaban anteriormente. Estas cirugías lo que buscaban era adelgazar la córnea, ¿ok? Que lo que yo explico en mi consulta es como
vidrio como el parabrisas, del carro. La córnea tiene un grosor estimado, ¿ok? Y cuando nosotros queremos bajar la miopía, nosotros manipulamos este grosor a través del láser, que es muy conocido en la actualidad, y con esto buscamos disminuir, ¿ok?, el grosor de la córnea. Ayudamos muchísimo, pero esto tiene que tener un paciente que yo llamo un paciente high quality, un paciente que sea constante. No un paciente netamente constante, sino es que tu keratometrías o tu constante de vicio refractivo tiene que permanecer en el tiempo. Es decir, tienes que decirme, doctor, yo cargo estos lentes desde hace 3 años. Ok. Ok, tú no has variado. Porque si tú tienes no has variado en la formulación. Entonces eso es muy importante considerar. Segundo, el grosor corneal. Porque si tú tienes una córnea muy delgada, ¿qué tanto yo puedo manipular esa córnea? Y ya no la puedes adelgazar más. Ya no la puedo adelgazar más, entonces no eres un candidato para la cirugía. Claro, o sea, hay que cumplir ciertos parámetros para llegar a la cirugía. Para mi experiencia, estas cirugías duran aproximadamente unos 10 años, más o menos 3. Entonces tú tienes que estar entre los 27, 26 años para que puedas disfrutar antes de que llegue la presbicie. Claro. Porque justamente cuando llegue la presbicie esto se va a alterar. Cabe destacar que posterior a la cirugía tú puedes recuperar grado de miopía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto prácticamente es como una quemadura, ¿ok?, que le estamos haciendo a la córnea, y esto se va a recuperar con el pasar del tiempo. Entonces esta quemadura la vas a ir recuperando, ya no va a ser una miopía de -5 o -6 cuando te operaste, sino que va a ser una miopía de -2 o -3. Doctor, muchísimas gracias por brindarnos la información el día de hoy con respecto a este tema. ¿Las redes sociales y puntos de contacto? Pues mira, mis redes sociales son muy escasas, @Dr. Manuel Mendoza. Acá me pueden encontrar en la consulta en Grupo Médico Santa Paula. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Amigos, nuestras redes sociales, @estilo saludable piso canal I. Amigos de Estilo Saludable, el día de hoy conoceremos en qué consiste el tratamiento facial oxigeneo. Para ello tendremos a la doctora Kimberly Flores. Ella es médico estético, especialista en medicina fotónica. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy, doctora. Muchas gracias a ustedes, Carla, por estar conmigo hoy. Hablaremos, ya lo mencioné, sobre el oxigeneo. ¿Qué es? El oxigeneo es un nuevo tratamiento de oxigenación y limpieza facial que ha llegado al mercado a revolucionar todos los faciales que conocíamos antes. Es un equipo que se compone de 3 cabezales. Un oxigeneo, que es el que se le colocan unos oxipods, que son unos discos que vienen de carbón y ácido cítrico, que hacen una exfoliación y una inducción a la producción de oxígeno en la piel. Trae un gel específico, que son muchos, dependiendo del tipo de piel. Hay para hidratación, para pieles grasas, para rejuvenecimiento, para con carbón activado. Hay muchos tipos, depende del tipo de piel que se vaya a trabajar. Y también viene con una tripolar, una radiofrecuencia tripolar, que es un estímulo de colágeno y elastina. Además de esto, el tercer cabezal viene con ultrasonido y un serum especial. Entonces realizas una limpieza profunda, una exfoliación profunda, química muy específica, una estimulación del colágeno y la elastina, y además una nutrición mayor. Entonces tenemos pasos nuevas técnicas y nuevos procesos para lograr una piel más hidratada y más nutrida. Quizás, ¿qué diferencia este de otros faciales? Estos cabezales, porque en ningún otro facial incluyen, y lo novedoso de este tratamiento es el disco, los oxipods, que se utilizan para lograr una exfoliación mayor y potenciar el efecto de Bohr. Eso es un efecto que ocurre en el organismo en el que la sangre oxigena, libera oxígeno para llegar a las capas más superficiales de la piel. Con este disco de bicarbonato y de ácido cítrico se logra potenciar este efecto y lograr una estimulación del oxígeno. Y si estimulas y oxigenas la piel, vas a tener un efecto de rejuvenecimiento mucho mayor. ¿A partir de qué edad podemos realizarnos este tratamiento facial? A partir de los 18 años siempre recomendamos por permisos parentales, ¿no? Pero la realidad es que se lo pueden hacer tanto adolescentes como personas mayores. Es un tratamiento que se indica mayormente en personas de 20 a 30 años porque es como una limpieza facial profunda. No es que una persona mayor no vaya a tener el beneficio, una persona mayor también va a tener el beneficio, pero puede llegar a requerir otras técnicas para lograr un mejor efecto de rejuvenecimiento.
¿Se puede utilizar de manera preventiva o es necesario ya tener la lesión quizás para tratar? No, se puede usar totalmente de forma preventiva. Esto viene a ser una limpieza facial profunda, un estímulo mayor y con más nutrición que los faciales anteriores. Y las limpiezas faciales se recomiendan pues prácticamente desde que están en pubertad. Desde que las niñas empiezan a usar maquillaje empezamos a recomendar las limpiezas. Entonces viene a ser también utilizado desde esa edad. ¿Se puede utilizar en pieles sensibles o hay alguna contraindicación con esto? La única contraindicación para este tratamiento es en personas que sean alérgicas a alguno de los componentes, que tengan lesiones activas, que tengan acné activo o que tengan herpes zóster. Ok. A algunas de estas personas no se les realiza tratamiento hasta pues controlar la situación médica y después se realiza el tratamiento de limpieza. Quizás aparte del acné, ya no en su etapa quizás más crítica, ¿se puede utilizar para qué otras patologías cutáneas? Él se usa para limpieza, lo que lo puedes cambiar es la zona en donde lo utilizas. Ok. Porque recuerda que también tendemos a sufrir de impurezas en rostro, en espalda y en glúteos. Es muy común. Se lo puedes aplicar en cualquiera de estas tres zonas por igual. ¿Cualquier paciente es candidato para este tratamiento? Sí, cualquier paciente es candidato, siempre que no tenga ninguna de las lesiones anteriores. En cuanto a los cuidados quizás después de este tratamiento, ¿cuáles debemos tener en cuenta? Es muy importante después del tratamiento, como se hace una exfoliación profunda y una nutrición también, hay que tener muy en cuenta el uso del protector solar y las cremas regeneradoras. Que después de hacer una exfoliación, y más como esta que también tiene un componente químico, hay que restaurar la piel de forma adecuada. Entonces es importante utilizar crema regeneradora y protección solar. ¿Existe algún tipo de preparación previa que debe tener el paciente? No existe una preparación previa, sin embargo, se recomienda realizar 15 días posterior a un bronceado. Ok. Si tienen bronceados, procesos de insolación, de peladura, esperar por lo menos 15 días posterior a esto. ¿Pueden existir algunos efectos secundarios? Sí, pueden haber efectos secundarios como enrojecimiento, irritación por el mismo proceso que se realiza. Y también pues alergia a alguno de los componentes, porque hay personas que a veces no saben que son alérgicos a algún compuesto en específico. ¿Cada cuánto tiempo podemos realizárnoslo? Se puede realizar una vez al mes. Una vez al mes. ¿En piel, en cualquier tipo de piel? En pieles normales, con tendencia a grasa, una vez al mes. Ahora en pieles secas y sensibles, una vez cada 2 o 3 meses, dependiendo de la calidad de la piel. Utilizando este tipo de procedimientos como una limpieza profunda, ¿debemos acompañarlos quizás con otros? Depende de lo que el paciente requiera. Como limpieza, solo está espectacular. Ahora, si quieren un efecto de rejuvenecimiento mayor, sí se puede combinar con otras técnicas, como las microagujas, los equipos de radiofrecuencia facial, el equipo de endosferas facial, de repente quizás también un procedimiento láser. Va a depender de lo que la expectativa que tenga el paciente. ¿Cuánto tiempo perduran los resultados de esta limpieza en el tiempo? El resultado de una limpieza dura en promedio un mes, que es lo que la piel le toma regenerarse y volver a producir la cantidad de sebo, obviamente también los contaminantes, el smoke, el maquillaje, todo va haciendo mella en la piel. Entonces toma más o menos un mes. En cuanto al tipo de piel, ya sabemos que se puede realizar todos, pero si existen algunas pieles con psoriasis, con alguna enrojecimientos que sean normales, rosáceas, ¿se puede utilizar? En pieles con psoriasis no es recomendable, pero en personas con rosácea depende del tipo de rosácea, porque hay rosácea leve, hay moderada, hay severa, hay rosácea combinada a acné y hay rosácea pues que a veces es imperceptible por el estímulo, entonces va a depender mucho del paciente. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy, por compartir esta información tan valiosa. Tus redes sociales y puntos de contacto. Me pueden conseguir en Instagram como @doctoradra.kbeauty y mi número de contacto es 0414-6633-978. Nuestras redes sociales @estilosaludablepiso canal I. Amigos de Estilo Saludable, ya nos encontramos en el consultorio de la doctora Jacqueline Rodríguez. Ella es ginecóloga obstetra. Doctora, gracias por estar con nosotros en Estilo Saludable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hablaremos de un tema que ha dado bastante de qué hablar en estos últimos años y es acerca de la labioplastia. ¿En qué consiste? Ok, la labioplastia es una cirugía que nosotros realizamos que podemos hacer inclusive en consultorio con anestesia local
en la cual hacemos una reducción de los labios menores de los genitales externos de la mujer. ¿Es una cirugía segura? Es una cirugía completamente segura, con muy pocos efectos adversos o colaterales y muy baja tasa de complicaciones. En cuanto a las decisiones de los pacientes, ¿por qué deciden hacerse labioplastia? Ok, fíjate, la labioplastia realmente muchas personas lo ven como algo estético, pero realmente puede producir esa hipertrofia de labios menores, una alteración o una dificultad en la mujer, porque puede producir dolor, puede producir molestia, puede producir infecciones ginecológicas a repetición, puede haber molestia cuando los pacientes realizan ejercicios como por ejemplo spinning o cuando se colocan ropa ajustada, puede producir mucha molestia y eso pues puede hacer una alteración en estos síntomas del paciente y por ende la paciente puede manifestar la necesidad de realizarse este tipo de cirugías, este tipo de procedimientos. Quizás, ¿cuáles son los pacientes más indicados entonces para realizarse este procedimiento? Ok, fíjate, puede ser por estética, ¿ok? Puede ser por estética o puede ser por algo funcional, es decir, porque la paciente le está incomodando esa sensación de roce o esa sensación de fastidio en sus genitales externos. Entonces puede ser por cualquiera de esas dos indicaciones, o funcional o por estética. O sea, pero todos son, ¿cuáles son los indicados realmente para hacerlo? Ok, fíjate, lo ideal es realizarlo a las pacientes cuando ya hayan cumplido su mayoría de edad, cuando ya tengan más de 18 años e inclusive podemos hacerlo hasta la edad adulta, edad menopáusica, no hay ninguna contraindicación para realizarlo. Obviamente existen enfermedades de base que pueden contraindicar cualquier acto quirúrgico y pues no deja de ser un acto quirúrgico. Eso quería preguntarte, ¿qué contraindicaciones están expuestas en este procedimiento? Ok, básicamente cuando existen contraindicaciones del punto de vista médico, pacientes que tienen, por ejemplo, alteraciones en los factores de coagulación, pacientes que toman anticoagulantes, hay que proponer o hay que hacerle pues una serie de indicaciones antes de la realización de la cirugía, o pacientes que son portadoras de enfermedades crónicas como por ejemplo enfermedades inmunológicas, diabetes mellitus, son pacientes que tienen que estar muy bien controladas para uno someterla a una intervención quirúrgica. Mencionaste que puede ser hasta una edad adulta mayor, pero ¿a partir de qué edad desde joven se puede realizar este procedimiento? Lo recomendable es a partir de los 18 años. Ok, ya una vez que esté desarrollada la paciente. Sí, correcto. Una vez que ya haya cumplido su menarca, su fase de desarrollo, pues lo ideal es hacerlo. Evidentemente existen pacientes que te consultan desde los 14 años de edad, a veces 16 años de edad, pues la verdad es que no existiría ninguna contraindicación, pero lo que recomendamos siempre es que la paciente ya tenga más de 18 años. ¿Cómo son sus cuidados postoperatorios? Fíjate, básicamente existen muy pocos cuidados postoperatorios. Básicamente una buena higiene es lo que necesita la paciente. Muchas veces indicamos antiinflamatorios, aunque a veces con la utilización del láser, como la recuperación es muchísimo mejor, puede ser inclusive que ni siquiera la paciente necesite de antiinflamatorio. Y frío local. El frío realmente es nuestra mano derecha en el proceso de recuperación de los pacientes. ¿Y en cuanto al reposo? El reposo por lo general, si se realiza con láser, que es lo ideal, el reposo es más o menos 48 horas. Ya a las 72 horas ya la paciente inclusive puede estar incorporada a su vida normal. De hecho, muchas veces realizamos este tipo de cirugías los viernes, de manera que el paciente está el fin de semana de reposo y ya el lunes él se incorpora a su actividad normal, siempre y cuando lo hayamos realizado con láser, que ese es el gran beneficio del láser, utilizarlo como bisturí versus electrofrecuencia o el bisturí frío inclusive. ¿Existe alguna diferencia a nivel anatómica? ¿Cómo es el resultado de hacerlo con láser o hacerlo con otro tipo de instrumento? Ok, no hay diferencias anatómicas, o sea, cualquier paciente se le puede hacer la cirugía con láser o con las otras alternativas quirúrgicas que tenemos. El beneficio del láser es que la recuperación del paciente va a ser muchísimo mejor. El proceso postoperatorio va a ser muchísimo mejor y el proceso inflamatorio localizado con el láser es más controlado, a diferencia de hacerlo con electrocirugía o con bisturí frío inclusive, en donde el proceso de inflamación y el proceso de calor o daño térmico que se produce es muchísimo mayor. Entonces la paciente, al ser operada con láser, la cirugía, el proceso de recuperación es muchísimo mejor. Doctora, esta es una cirugía
que es definitiva o puede volver a reaparecer este tejido en el tiempo? Excelente pregunta. Es una cirugía definitiva, ¿ok? Es una cirugía en donde tú realizas esa disección de los labios menores y ellos no van a volver a crecer, ¿ok? Es una cirugía que tú realizas y ya así se queda para el resto de la vida. Muchas veces hay pacientes que no quedan conformes porque queda un piquito, queda una zona que no le gusta. Uno puede retomar, ¿ok? Un proceso más localizado, hacer pues algo con el láser que nosotros llamamos mellar, ¿ok? Como para mejorar la parte estética. Si el paciente lo decide que quisiera hacerlo así, podríamos hacerlo, pero una vez que se secciona el labio menor, ya ese labio no se va a regenerar nuevamente. Quizás al momento entonces de tener relaciones sexuales, ya este no va a ser un problema para esta paciente. Exactamente. Y en cuanto a las pacientes que quisieran quedar embarazadas, ¿no va a afectar en el parto? Para nada en lo absoluto. Puede tener su embarazo sin ningún tipo de complicaciones y puede tener su parto vía vaginal inclusive sin ningún tipo de complicación. Que quizás son uno de los mitos que hay acerca de este tema. Correcto. Y otra cosa importante es la sensibilidad. Mucha gente piensa que al hacerse esta cirugía se va a alterar su sensibilidad durante las relaciones sexuales y la respuesta es completamente negativa, o sea, eso no es cierto, eso realmente es un mito. La sensibilidad pues permanece intacta una vez que se realice la cirugía, en su proceso pues obviamente postoperatorio cuando ya todo esté cicatrizado. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esta información a todos nuestros televidentes de Estilo Saludable. ¿Sus redes sociales y puntos de contacto? Perfecto, sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Mi celular es 0414-331-1056 y mis redes son en el Instagram de ra.jacquelinerc. Mi nombre se escribe con J y CQ. Nuestras redes sociales, amigos, @Estilo Saludable _ Canal I. Amigos de Estilo Saludable, continuamos con más información. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la epigenética, un tema que ahorita está en tendencia en todo el tema nutricional. Para ello me acompaña la nutricionista Letmarie Sánchez. Muchísimas gracias por recibirnos en tu consultorio. Hola Carla, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, fíjense que la idea es tratar de que la gente entienda que la alimentación va más allá de solo nutrirnos. Claro. Y que la diferencia está en cómo nos nutrimos. Entonces, la epigenética es esta ciencia que ha llegado para revolucionar precisamente ese aspecto en cuanto a qué debemos comer para nuestros genes y cómo el ambiente y cómo nuestro organismo y nuestros genes interactúan con el ambiente. Eso puede generar cambios, benéficos o no, para nosotros. Y puede estar dando respuesta de muchas enfermedades o incluso de todo este problema que viene con el control de sobrepeso y obesidad, que sigue siendo una pandemia. ¿Qué es la diferencia quizás de la genética de esta que conocemos, que es tradicional? Correcto, la diferencia es que existe una evaluación genética en donde me dice qué es la capacidad que tiene mi cuerpo de procesar los alimentos, de metabolizar todos los nutrientes. Y ya la parte epigenética está más abocada a cómo ese intercambio con el ambiente, por ejemplo, muy comúnmente el tema migratorio, el que a veces no tomamos en cuenta que cuando salimos de un estado a otro o de un país a otro, nuestro cuerpo le toca adaptarse a esas nuevas adversidades ambientales, a esos nuevos cultivos de donde vienen esos alimentos de una tierra distinta. Entonces todo eso juega un papel fundamental en por qué a veces la gente migra y sube de peso, o migra y ahora es diabético, o entonces tiene problemas de colesterol, triglicéridos y todas esas cosas. ¿Cómo se realizan estos estudios? En el caso del test epigenético, se toma una muestra de cabello acá a nivel de la nuca, porque el cabello nos da historia en la parte ya del folículo, nos da la historia de cómo están esos genes, cómo ha venido, cómo se han cambiado. La diferencia que existe entre el test genético es que esto sí cambia. Esos resultados de epigenética, esa hebrita de cabello es analizada en un aparatico, que es una información que llega a Alemania y te produce luego una data en donde te especifica de acuerdo a cada uno de los aspectos que se evalúen, que son vitaminas, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos, todo lo que tiene que ver con toxinas,
todo lo que son con aspectos de disruptores desde el punto de vista endocrino. Quizás alergias. Que estamos muy comúnmente también expuestos. Y nos permite de alguna manera también ver algunas sensibilidades desde el punto de vista alimentario. Entonces, en base a esos datos, podemos realmente armar un plan de alimentación que podamos decir que de verdad es individual para ti, Carla, o para cualquiera de nuestros televidentes. En cuanto a la prevención de enfermedades, como lo mencionaste, ¿cómo debería ser entonces este estudio? Correcto. Como estamos relacionados con el tema de los genes, nos puede entonces dar algún indicio de qué debo hacer para evitar que esos genes se activen. Nosotros venimos con una carga genética de hace un montón de años y simplemente el cómo se vayan a expresar va a depender de nuestro estilo de vida. Okay. Si yo modifico mi alimentación, si yo duermo mejor, si yo hago ejercicio, si de alguna manera yo también me hidrato de forma correcta y utilizo los suplementos que sean necesarios para mí, yo voy a ayudar a que todo mi organismo pueda tener entonces un funcionamiento armónico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Y es los datos que nos da el test epigenético. Que si yo tengo deficiencia o tengo riesgo de deficiencia de alguna vitamina o mineral que termine estando involucrado en ese proceso metabólico para yo controlar un aspecto de mi salud, si no está, no se da. Es como si voy a hacer una receta y no tengo el ingrediente. Entonces, la receta o no me queda igual de rica o no la puedo hacer. Lo mismo pasa con el organismo. Entonces, ese metabolismo que tenía que hacerse no se hace. Y ahí es cuando vienen las deficiencias y la activación de esos genes en las enfermedades con las que ya venimos trayendo. ¿Cuál es la edad ideal para realizar estos tests? Mira, es súper curioso porque no tiene edad límite. Tú lo puedes hacer desde niños como lo puedes hacer desde adultos. Y la diferencia, como te dije, que hay entre el genético y que es el epigenético, es que como cambia, tiene un periodo más o menos de 3 meses de variabilidad. Tú puedes medir la intervención que estés haciendo. Okay. Tienes un previo y luego tienes un después, en donde puedes medir con esos parámetros realmente si todo lo que tú llevaste, lo que tú hiciste, esos cambios, se han visto reflejados en tu organismo y en su modificación. Si realmente en el momento que estás haciendo el test te salen quizás algunas sensibilidades y todo este registro, tú modificas y luego te haces el test nuevamente, ¿puede haber diferencias? Sí, la diferencia específicamente del test epigenético es que nosotros podemos medir el impacto de la intervención, ya sea médica, ya sea de suplemento o ya sea de la alimentación y de los cambios en el estilo de vida. Entonces, de alguna manera, también es una herramienta súper útil para el gremio de la salud porque te permite realmente ver si esos protocolos de tratamiento que están establecidos para alguna condición en particular aplican para ti. Entonces, claro, ahorran el tiempo del paciente del conejillo de India, que no sé si ese medicamento te funciona o no te funciona bien. ¿Quién es el profesional de la salud que está realmente capacitado para realizar estos tipos de test? Bueno, en este caso, yo particularmente estoy trabajando con una marca de test que se llama epigenético, que se llama EpiFly, que incluso hace una capacitación al personal de la salud. Tiene que ser, en el caso mío, del área de nutrición o en el área médica específicamente. Ellos dan una formación en donde tienes un curso online con pruebas y exámenes y todo para que nosotros refresquemos todo ese conocimiento de la universidad de fisiología y de genética y todo esto y poder entonces eso traducirlo a lo que se le va a entregar al paciente. Entonces en mi área puede hacerlo los médicos y puede hacerlo los nutricionistas, pero quien va a hacer la adaptación desde el punto de vista de la dieta y lo que se le va a entregar al paciente es el nutricionista, que es el que tiene el conocimiento para poder elaborar esos planes. Muchísimas gracias por la entrevista, de verdad valiosa la información que nos diste el día de hoy. ¿Tus redes sociales y puntos de contacto? Bueno, me pueden ubicar en mis redes como Nutri con Y, Vida y Salud, y por allí me escriben y estoy a la orden, y ahí también están los contactos de mi teléfono. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Amigos, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Agradecemos como siempre la sintonía. Recuerden nuestras redes sociales @estilosaludable_canal y mi cuenta personal @carlitablanco. Los espero el próximo miércoles en tu espacio de salud favorito, Estilo Saludable.